Nos dice el Papa que ha llegado para la Iglesia el tiempo del anuncio alegre del perdón. Es decir, que nosotros en la Iglesia tenemos que comunicar el perdón, hablar del perdón, predicar el perdón. Para nosotros, queridos amigos televidentes, predicar el perdón significa comprometernos en primer lugar con el perdón. No podemos hablar del perdón y anunciar el perdón dentro de este año santo de la misericordia, que el Papa precisamente ve en esa puerta de misericordia que nosotros atravesamos, una puerta de perdón, en cuanto que Cristo me llama a mí a perdonar y yo recibo su perdón. Pero no podemos anunciar el perdón, comunicar el perdón, predicar el perdón, dar catequesis de perdón, si yo no perdono. Porque vuelvo al tema de la hipocresía, de la falsedad, de las máscaras. Decimos una cosa y hacemos otra. Y dice Jesús que no imitemos la vida de los fariseos, que dicen una cosa y ellos hacen otra. ¿A cuántas personas yo debo perdonar que me han herido? Y fíjense que cuando hablamos del perdón, hay que considerar que hay heridas profundas que hieren la dignidad de una persona, que rasgan la personalidad, que causan traumas emocionales y psíquicos, como puede ser el maltrato, ¿no? El maltrato familiar, el maltrato sexual, el maltrato psíquico que se vive en una empresa, que se vive en una familia, que se vive en un ambiente, digamos, de barrio. Es un maltrato, el maltrato hiere. Hay heridas profundas, como también puede ser el divorcio, puede ser la muerte de una persona, etc. Pero también cada día trae heridas pequeñas que hieren también, no al mismo nivel de esas heridas profundas. Si nosotros no desarrollamos una cultura del perdón, ¿qué pasa? Que cuando el corazón está herido, una de sus secuelas es la rabia, es el enojo, es un malestar incómodo. Y fíjense que no solamente afecta a otras personas esa conducta de ira permanente, sino que puede afectar el mismo organismo de la persona. Personas que viven con una ira porque están heridas y resentidas pueden desarrollar, por ejemplo, un problema en el estómago, pueden desarrollar alergias, pueden desarrollar de un problema del estómago de gastritis pasar a una úlcera y la úlcera se convierte en cáncer. Inclusive hay personas que por esa rabia y esa ira pueden desarrollar tumores o, por ejemplo, asma, en fin, problemas cardiovasculares. Muchas de las enfermedades que una persona padece están asociadas a no manejar cómo se debe su vida emocional. Dicen algunos especialistas, psicólogos, médicos, que hasta un 70-80% en algunos casos de las enfermedades físicas están asociadas a las enfermedades emocionales que la persona no supo manejar. Entonces uno no tiene por qué vivir toda la vida con ese rencor, con esa rabia, con esa ira, que le hace daño a uno y le hace daño a los demás, insultando, aprovechando cargos que a veces las personas tienen de gerencia o cargos, digamos, para manejar grupos, inclusive en el deporte, o en una banda, por ejemplo. Entonces, toda esa ira y frustración descargan contra los súbditos. Y entonces se le hace daño a la sociedad. Esto es como una cadena, ¿no? Y la solución está. Si no estuviera la solución, queridos amigos, bueno, a vivir con eso. Pero la solución está. ¿Cuál es la solución? El perdón.
Y entre más una persona está herida, más le cuesta perdonar, porque ¿qué hace la herida? La herida, cuando no se sana, infla, aumenta el orgullo. Y entre más orgullosa es una persona, más le cuesta perdonar. Pero la vía para sanar no es el orgullo. El orgullo agrava la situación. La vía para sanar el corazón herido es el perdón. Y yo lo he dicho aquí varias veces, el perdón es una palabra compuesta de dos términos. Per, que un sufijo que significa aumento, como per cápita, y don, que significa entregarse. Quien perdona se entrega abundantemente. Y quien perdona no pierde. Quien perdona gana. El que perdona gana, según lo que Cristo enseña, y Cristo no está equivocado. Cuando uno perdona, la victoria es de quien perdonó. Quien no perdona es quien pierde. Perdonar no significa, ¿verdad?, perder, sino ganar. Bueno, según las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos enseñó a perdonar. Si yo me considero cristiano, yo no tengo por qué guardar rabia, rencor y odio hacia los demás. Si me considero cristiano, bueno, si eres agnóstico. Aquí lo contradictorio, ¿verdad?, que muchos cristianos no siguen a Jesús, siguen ritos, especialistas en ritos, pero no la doctrina de Cristo. O bien siguen sus propios intereses o lo que les enseñaron en casa. Doctrinas mundanas. No siguen la doctrina de que Jesús enseña. Por eso es importante, y lo dirá el Papa Francisco después de este número 10 y número 11, el siguiente número habla de cuál es la primera acción concreta, además del perdón, digamos en la praxis pastoral, ¿no? Y el Papa habla aquí de la lección divina. Es decir, de tomar la Sagrada Escritura y confrontarme diariamente hacia lo que Jesús enseña. ¿Por qué mucha gente no cambia ese orgullo? Bueno, primero, no oran, porque si verdaderamente oraran, no tuvieran ese orgullo. Las personas que oran, Dios les cambia el corazón. Las personas que no oran y cambian su vida de oración por el vientre, por la comida, porque es más importante sentarse 2, 3 horas ante una barbacoa y echar cuentos en un restaurante, qué sé yo. Y las personas que sacan todos los días tiempo para correr y caminar y estar en un gimnasio 1 o 2 horas pensando en su figura física, porque es más importante cómo se ven físicamente que cómo Dios la ve espiritualmente, no tienen tiempo para orar. O aquellos que se la pasan navegando en internet, buscando información, buscando cosas para aumentar a veces ingresos económicos, y aquellos que trabajan más de lo que deben y no tienen tiempo para orar. ¿Cómo van a cambiar el corazón? Pero la medicina está. La medicina está en el Evangelio. Fíjense cómo está en Oriente. ¿Por qué está esa situación en Oriente? Esa guerra en Siria, por más de 5 años, y tantos países enemistados, continua enemistad. ¿Por qué? Bueno, porque no acogen a Jesús. En el fondo es eso. No se acoge a Jesucristo. Pero también hay una gran contradicción en Occidente, que acogemos a Jesucristo, pero no renunciamos a los placeres. Y Occidente está minado en droga, minado en promiscuidad, en sexo libre. Y Occidente está minado en alcohol. Y hay gente que dice, no, yo puedo ser cristiano, bueno, y ser alcohólico, ir a la iglesia, pero ser alcohólico. Y no, yo puedo tomar droga de vez en cuando, ir a la iglesia, pero... Y puedo abusar de los trabajadores, pensar solo en acumular dinero. Yo sigo a Cristo, pero el compartir mis bienes con los necesitados, bueno, eso cuando llega la Navidad. Bueno, eso es una contradicción, ¿no? Tomamos del Evangelio lo que nos gusta y lo que nos cuesta lo desechamos, lo descartamos. La cultura del descarte. Esa cultura de descarte que tantas veces menciona el Papa Francisco, comienza con el mismo Evangelio. Lo que yo llamo, ¿verdad?, la visión del menú. No podemos ir con un menú ante el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que cuando va a un restaurante, bueno, pide el menú.
y ve qué es lo que me gusta, qué es lo que puedo comer según mi dieta, esto no, muchas calorías, qué sé yo. Entonces, esto sí, esto no. Y así mismo van a la iglesia, así mismo toman el evangelio, haciendo un menú. Esto me gusta. Vengan a mí todos los que están cargados y agobiados. Mi yugo es llevadero, mi carga ligera. Yo soy el agua viva. Vengan a mí todos los necesitados. El que pide se le dará. ¡Ay, qué belleza! ¡Qué hermoso! Y me quedo con esa frase. Pero cuando Jesús me dice que tengo que compartir mis bienes, ya ahí no entra. Ahí no entra la palabra que tengo que compartir con los necesitados. Y si yo me la paso acumulando bienes y no comparto, no puedo esperar entrar en el reino de los cielos. Cuando Jesús dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. Dice, no, eso no puede ser, eso me lo salto. Pero está allí, está allí, está allí. Entonces, cuando Cristo dice, si tú vas a presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas que un hermano tuyo tiene queja de ti, deja tu ofrenda. Oye, hay personas que no, eso no lo leen, se lo saltan, se lo saltan. Vete a reconciliar primero con el hermano que tiene queja de tu conducta, porque lo has ofendido. Deja, no. Oye, van a la iglesia, rezan, se confiesan, hacen todos los ritos y ahí saben que deben reconciliarse con una persona, que le deben pedir perdón por la forma en que lo agredieron. No hay manera. Y son los grandes devotos del año de la misericordia. Fariseísmo platinum. Quizás a algunos les molesta lo que estoy diciendo, queridos hermanos, pero yo tengo que predicar el evangelio. Yo no he encontrado un predicador, pues probablemente lo haya, pero un predicador que hablase tan duro como el mismo Jesús, cuando le decía a los discípulos, ¿hasta cuándo tendré que soportarlo? Hombre de poca fe. Cuando le decía a los fariseos, raza de víbora, sepulcros blanqueados, durísimo. ¿A quién le gusta oír eso? Pero se lo decía de tantas maneras para ver si no lo entendían de una manera, bueno, lo entendían de otra. Claro, Jesús hablaba con todo amor, con toda ternura, pero a veces decía cosas que la gente no le escuchaba, no le gustaba escuchar, como también el Papa Francisco. El Papa Francisco habla fuerte y a la gente eso le incomoda. Claro, a nadie le gusta que lo traten mal. Y hay una parte del Evangelio que dice que nosotros debemos tratar a los demás como nosotros queremos que nos traten. Pero hermano, hay que pensar en la salvación del alma. ¿Es que nosotros todos tenemos el cielo ganado? ¿A la hora de morir todos vamos a entrar al cielo? Yo digo que a veces también hay que hasta repasar estos manuales de exequia, que yo lo digo, yo los he estado utilizando en algún momento y dicen, bueno, ya descansó en paz, entró en el paraíso y la persona que está ahí murió sin haberse confesado, estuvo viviendo sin haberse casado, años en pecado mortal. Y las oraciones prácticamente ya lo han introducido en el reino de los cielos. No, queridos hermanos, dice Jesucristo que la puerta que conduce a la salvación es angosta. Él lo dice. Y la que conduce a la perdición es ancha. Y son muchos los que van tras ella. Y dice el Señor, esfuércense por entrar por esa puerta angosta. Nadie tiene el cielo ganado, nadie. En la iglesia no se aseguran los puestos del reino de los cielos conquistando puestos aquí, en la iglesia. No, Señor, no es así. Cuando la madre de los Zebedeos se le acercó al Señor y le dijo, Señor, concédenos que mis hijos se puedan sentar uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús le dice, tú no sabes lo que estás pidiendo. Ellos están dispuestos a beber el cáliz que yo voy a beber. Y ellos dijeron, estamos dispuestos. Pero, dice el Señor, el hecho de sentarse a la derecha y a la izquierda no me corresponde a mí conceder esos puestos. Además, esos puestos están reservados. ¿Y por qué aquella mujer le hace esa solicitud al Señor? Bueno, ella sabe que existe la vida eterna, ella sabe que sus hijos son discípulos
de Jesús, bueno, quiere asegurar esos puestos. Quizás pensaba, ¿verdad?, que por estar con el Señor de un lado para arriba y para abajo, ya. Entonces dice, no, voy a asegurarme. Queridos hermanos, los puestos en la iglesia aquí no aseguran los puestos allá. Es el desarrollo de la virtud, es la vida de santidad. Y lo dice la Sagrada Escritura, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, esforcémonos por practicar la misericordia, perdonando a todas aquellas personas que a lo largo de nuestra vida nos han ofendido. Y si tú no tienes la gracia para hacerlo, si tú te consideras que no puedes, entonces pídeselo al Señor humildemente. Señor, dame la gracia para poder perdonar a esta persona, con la lista. Anda con la lista. Dame la gracia, Señor, de perdonar a esas personas desde lo más profundo de mi corazón. Desarrollemos en la iglesia, como el Papa pide, una cultura del perdón para anunciar el perdón con nuestra vida y no solamente con palabras. Vamos a un cambio y volveremos con ustedes.